Cuba y Colombia, principales focos de reclutamiento del ejército ruso en América Latina. Jimena Reyes es directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, donde se coordinan investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos en América Latina. Doña Jimena ha liderado informes muy importantes como el reciente análisis sobre el reclutamiento de extranjeros por parte de Rusia. Doña Jimena, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿De cuántos colombianos estamos hablando, más o menos? Es difícil, las cifras son un tema muy complicado, entonces entre 200 y 400 colombianos y de cubanos, se habla de tal vez 10.000 cubanos, pero claro, se sabe de los presos de guerra, y se sabe de los muertos, pero es muy difícil tener una cifra clara sobre cuántas personas. Y se piensa que alrededor de 30.000 extranjeros que han sido reclutados para hacer la guerra en Rusia. Sí, Jimena, Cuba y Colombia aparecen como los principales focos de captación, con algunos casos aislados como Argentina o Brasil. ¿Por qué estos dos países son los principales? Bueno, para clarificar, el principal foco de captación a nivel mundial son los coreanos del norte, con probablemente mínimo 14.000 coreanos. En América Latina, efectivamente, claramente, la cifra más importante de latinoamericanos que están haciendo la guerra en Rusia son los cubanos, como decía, más de 10.000. Y la investigación que hicimos dio también esta cifra sobre los colombianos. ¿Por qué? Cuba, hay un tema de población vulnerable, hay un tema también de relación histórica con Rusia, y en la situación de Colombia, pues también el tema de la guerra y de los militares, pero como probablemente leyeron la investigación, uno de los mensajes principales de ella es que denunciamos el hecho que no estamos frente a esquemas de mercenarios que salen a hacer la guerra en el frente ruso, sino o no solamente de esquemas de redes de trata. Sí, pero yo quiero que nos detengamos en eso, Jimena, porque pues por lo menos lo que se ha leído a nivel global sobre los mercenarios colombianos, por ejemplo los que están en Sudán o algunos que han terminado también en la guerra de Ucrania, pues son personas que ven una publicidad en las redes sociales y se van. ¿Usted por qué razón o por qué motivo tendríamos que interpretar esto como trata de personas y no como personas que voluntariamente deciden irse a la guerra? Hay los dos esquemas. Efectivamente, hay personas que ven publicidad para ir a hacer la guerra o son reclutados a través de grupos de contratación de exmilitares, por ejemplo, para ir a hacer la guerra por montos interesantes. Eso existe, sigue existiendo y no es legal a nivel de estándares internacionales. Pero lo que también se está dando, porque Rusia tiene ansias de contratar a numerosas personas y se piensa que este año va a contratar a otras 10.000 personas, y por eso es que también queríamos hacer este informe para denunciar esta situación. Es que esta gente se va a ir engañada. O sea, le van a prometer un contrato para hacer trabajos en una empresa de seguridad, inclusive en otro país, en Polonia, y va a terminar en Rusia firmando un contrato que no leyó o porque estaba en ruso, y a los 3-4 semanas terminan en el frente, y una de cada 5 personas extranjeras que está siendo reclutada muere. Sí, ahora, porque estos casos... no tiene la formación, etcétera. Entonces lo que estamos justamente diciendo es que existen los dos esquemas, sí, y que no hay que negar la existencia de esta red de trata que está siendo organizada por el Estado ruso. Pero justamente, Jimena, esos casos de trata de personas, muy delicado lo que usted nos dice,
ya están documentados, ya se puede hablar de identidades de colombianos que efectivamente han sido llevados en este marco, o es apenas una alerta lo que ustedes tienen? No, sí, están documentados. Entonces, nosotros como FIDH no hemos documentado los casos de trata de Colombia. Hemos documentado casos de trata de Kenia, de los países alrededor de Rusia, Kazajstán, Kirguistán. ¿Cómo lo hemos hecho? Entrevistando 16 presos de guerra que están en Ucrania, y también haciendo entrevistas y documentación en los países que acabo de mencionar. Lo que concierne Colombia, y se hizo una investigación de fuentes abiertas, y como saben periodistas, por ejemplo del Espectador, y eso también ese esquema también se ha dado en Perú, han denunciado el hecho de que personas fueron engañadas. Entonces sí existe este proceso, y lo que busca decir este informe es que las cifras son tales que se puede hablar de una red de trata, porque no solo se engañan, sino, por ejemplo, otro esquema que denunciamos es que dentro de Rusia misma están haciendo redadas en las mezquitas, en algunos centros de migrantes, y llevándose a migrantes que no tienen nada que ver con la guerra, que no son exmilitares, que son estudiantes. Por ejemplo, documentamos el caso de un estudiante en medicina de marroquí que terminó en el frente porque le dijeron: o firmas o te ponemos en la cárcel. Ella es Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, sobre estas impresionantes cifras de los focos de reclutamiento del ejército ruso en América Latina, donde Cuba y Colombia están arriba. Doña Jimena, muy amable y gracias por su estudio. Muchas gracias, que estén bien. Escuchan Caracol, 6 AM W.